Luego en el capítulo 10 el pastor nos estuvo enseñando sobre el rechazo de Israel, ¿verdad?, hacia Dios. El rechazo actual, pero si lo vemos a través de toda la historia, ¿verdad?, continuamente el pueblo de Israel ha estado rechazando al Señor. Lo podemos ver, ¿verdad?, en el caso del capítulo 11, que ya es el que estamos refiriéndonos nosotros, como en los días de Elías, ¿verdad?, el mismo pueblo de Israel rechazaba, y en el tiempo de los profetas, ¿verdad?, de Jeremías, porque cuando vemos la muerte de los profetas, muchos o la gran mayoría murió en manos de ¿quién? Del pueblo judío, ¿verdad? Y el pueblo judío constantemente rechazaba a Dios, rechazaba a los profetas, ¿verdad? Y lamentablemente creo que en estos tiempos hay gente que está dentro de la iglesia cristiana, no son cristianos, no son nacidos de nuevo y siguen rechazando la voz de Dios, hermanos. Se asisten a una iglesia, se sientan los domingos, se escuchan, ¿verdad?, el mensaje, pero siguen rechazando la voz de Dios, porque cuando usted oye la voz de Dios, ¿usted la oye para qué? Para obedecerla, ¿ok? Y dice Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Obedece lo que yo le estoy diciendo. Y lamentablemente mucha gente no está obedeciendo la voz de Dios, sino que están viviendo como quieren, ¿verdad? Yo les compartí, creo que ayer en la noche, ya tarde, un video de qué es iglesia. ¿Alguna lo vio en el grupo de las mujeres? Ok, yo le invito a que usted lo vea, hermana, y no lo vea para analizar a otros, analícelo usted, para usted. ¿Es usted cuerpo de Cristo? ¿Es parte de la iglesia? ¿Verdad? Como lo dice ese video, la iglesia, a veces la gente cree que es un club social, ¿verdad? O solo en el club social solo aceptamos gente que sea igual a nosotros, ¿verdad? Eso era lo que hablábamos un poco ayer de los clubes sociales, ¿verdad? Toda la gente como que tiene algo en común, ¿verdad? Pues obviamente en la iglesia tenemos en común a Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces en las iglesias se está rechazando gente, bueno, porque usted no es de mi clase social, o usted no es profesional como yo, ¿verdad? Lo que hablábamos, hay a veces hasta iglesias, y eso no debería de ser dentro del cuerpo de Cristo. Lo estamos hablando en Hechos, lo estamos viendo en Hechos, ¿verdad? Dice la palabra, todavía no hemos llegado ahí, pero que todo lo tenían en común y compartían el pan. ¿En dónde? En las casas, los ricos, los pobres. O sea, ahí no había distinción social, ¿verdad? Lamentablemente vivimos en una época, creo que no es de ahora, ya eso aún lo vimos cuando Pablo, ¿verdad?, censura a la iglesia de los Corintios, ¿verdad?, cómo estaban abusando de la cena, ¿verdad? Los ricos comían solamente lo que ellos llevaban y los pobres, ¿verdad? Y eso es un pecado gravísimo delante de la presencia del Señor. Pero hemos estado hablando durante los últimos 2 domingos que me han correspondido, y este tercero vamos a hablar sobre Romanos capítulo 11 y la restauración de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, no ha sido del todo rechazado por Dios. Todavía hay un remanente, el cual Dios, aleluya, ha ido preparando para su venida, ¿verdad? Y para su salvación. Habíamos quedado en el verso 11 y yo quiero que a partir del 11 desarrollemos este tema. Habíamos quedado en el verso 11 al 14, donde hablamos del plan de Dios de salvar solamente a un remanente en el tiempo presente. Hablamos que era un remanente, ¿se acuerdan? Un remanente es un grupo pequeño, ¿verdad?, de algo más grande. Y en el 11 al 14 hablamos, bueno, leemos ahí para ponernos un poquitito en contexto, la salvación a los gentiles. Dice Pablo en el verso 11, leamos: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Verdad? Y ahí hablamos de que Pablo hace una claridad, ¿verdad?, o hace una comparación entre qué es caerse y tropezar, ¿verdad?, que no es lo mismo. Usted se puede tropezar, mas no caer. Y el pueblo de Israel tropezó, pero no ha caído, ¿verdad? Dios no lo ha permitido. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Israel tropezase? ¿Ok? ¿Cuál era el objetivo de Dios
para que el pueblo de Israel tropezase. ¿Ah? Porque por medio de ese tropiezo, por medio de la transgresión que vino a los gentiles, la salvación, ¿verdad? Y de la cual usted y yo somos el resultado, amén. Ok, ahí hablamos eso las semanas pasadas, hablamos, ¿verdad?, de que el pueblo de Dios, ¿verdad?, los cristianos gentiles también recibieron salvación para provocar a celos, no esos celos dañinos, ¿verdad?, que conocemos nosotros, sino que un celo para que ellos se volvieran al Señor. Ahora sí, verso 15 al 21, vamos a leerlo. Dice así: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Verdad? Ahí se está refiriendo Pablo al pueblo de Israel. Si con la exclusión del pueblo de Israel se reconcilió al mundo, es decir, a los gentiles, ¿cuánto más, hermanos, que nuevamente el pueblo de Israel sea tomado para salvación, que no va a provocar en el pueblo, en el mundo en general? ¿Verdad? Eso dice Pablo. Verso 16: si las primicias son santas, ¿también qué es? La masa restante. Y si la raíz es santa, ¿también qué son santas? Las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿verdad?, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Verso 18: ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿O qué no debemos de hacer, perdón? No jactarnos contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz a ti. Verso 19: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, ¿cómo estás? En pie. No te ensoberbezcas. Vamos a ver si puedo decir esta palabra bien. Ensoberbezcas, gracias. Sino que ¿qué? Teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué va a pasar? A ti tampoco te va a perdonar. Verso 15. Vamos al 15. Dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. ¿A qué se refería Pablo, hermanos, cuando habla de que las primicias son santas? ¿Alguien puede decirme? Al pueblo de Israel, dice Marilyn, las primicias. Si las primicias son santas, dice, ¿qué va a pasar? ¿Pero a qué se refería con que las primicias son santas? Bueno, Pablo en ese momento podría o probablemente referirse a los primeros cristianos. ¿De qué nacionalidad eran los primeros cristianos? Judíos, ¿verdad? ¿Pedro qué era? ¿Juan qué era? ¿Santiago qué era? Judío. Ahí Pablo probablemente cuando habla de las primicias que son santas, está hablándonos de los primeros cristianos quienes eran judíos. Su conversión fue algo santo y bueno para la iglesia, ¿sí o no? Por eso, hermanos, no podemos rechazar, ¿verdad?, al pueblo judío, sino que también se nos llama ¿a qué? A orar, ¿verdad?, por salvación para el pueblo judío. Obvio, o quiero hacer una aclaración, se nos llama a orar por salvación, por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Pero de eso a que empecemos a adoptar cosas, ¿verdad?, del pueblo judío, estaríamos, sí, como la cultura, ¿verdad?, culturalizarnos como los judíos, y vamos a usar el manto, ¿verdad? Ustedes saben que ellos usan un manto de oración. Ese manto, hermanos, yo en algún momento tuve la ocasión de verlo. Ese tiene algo que se llaman los tzitzit, que son unos flequillos
que cuando ellos están orando, ellos tocan esos flequillos porque todos esos flequillos, creo que, si no mal recuerdo, representan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Ellos oran con eso. No es que usted se va a poner un kipá, no es, eso no es, ¿verdad? Eso es cultura de ellos, ¿verdad? Porque lamentablemente eso era lo que Pablo estaba hablando en contra del pueblo judío en Roma, de cómo querían culturalizar a los gentiles, ¿verdad? Tienen que vivir bajo la ley, tienen que hacer estos preceptos, ¿verdad? Tenemos estas cosas. Una cosa es amar el pueblo de Israel, orar por salvación para ellos, orar por la paz de Israel, y otra cosa es culturalizarse, que a eso no hemos sido llamados. Después de todo, cada uno de los apóstoles y la gran mayoría de los autores humanos de la Escritura fueron judíos, ¿sí o no? Dígame un escritor del Nuevo Testamento, vamos a ver si están conectados, ¿verdad? Un escritor del Nuevo Testamento que no haya sido judío. Marilyn, no. Marilyn, tú no. Marilyn, está bien. Lucas, ¿verdad? ¿Cuántos están conectando los jueves? ¿Ok? Levante la mano. Ok. La mayoría desconectamos la cámara. Yo espero que usted desconecte la cámara, pero que no se desconecte usted, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Lucas no era judío, era un gentil, ¿verdad? Por eso decimos que la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento eran judíos, pero no todos, ¿verdad? Así que la conversión de estas primicias fue buena para los gentiles. ¿Cuánto mejor será cuando toda la cosecha sea traída? Ahora, ¿qué son las primicias? ¿Alguien me puede decir qué son las primicias? Marilyn, no. No, yo sé que todos saben, pero que Marilyn es más conversona, pero otros, sí, Ronald. Lo primero, ¿verdad? El pueblo de Israel, hermanos, cuando ellos sembraban algo, cuando tenían ganado, ellos presentaban lo primero, pero no era lo primero por ser primero, era lo mejor, era lo excelente, ¿verdad? Ellos no traían ovejitas, bueno, es la primera que nació y nació enferma, entonces se la vamos a dar a Dios. ¿Eso era así? No, ellos buscaban que fuera la ovejita más linda, más preciosa, más perfecta, ¿verdad? Eso, lo mejor, ¿verdad? ¿Qué clase de primicia le traemos al Señor nosotros cuando venimos a este lugar? ¿Lo mejor o lo que nos quedó? Ay, hermanas, que usted tiene que entender, esta semana ha sido muy dura. ¿Qué traemos al Señor? ¿Qué debemos de traer? Lo mejor, las primicias, las mejores. Muchos comentaristas bíblicos piensan que primicias aquí también se refiere a los patriarcas, ¿verdad? A Abraham, a Jacob, pero se adapta mejor cuando lo vemos como el grupo central original de los cristianos, ¿verdad? Como hablábamos el jueves, hay puntos de vista de los estudiosos. Respecto, ¿se acuerdan a Teófilo? ¿Verdad? Igual en este caso, cuando habla de las primicias, hay gente que cree que podrían ser los patriarcas como Abraham, como Isaac, como Jacob. Pero si lo vemos en el contexto de todo lo que hemos estudiado, se nos adapta más que las primicias santas podrían ser los primeros cristianos judíos, ¿verdad? Hablando de este tema, ¿verdad? Que todos estos primeros cristianos eran judíos. Seguimos. Dice, y algunas de las ramas, ¿verdad? Algunas de las ramas, verso 17, fueron desgajadas. Ahora, Pablo quiere, hermanos, que ellos puedan entender, y para uno cuando enseña, para mí, dígame personalmente que me gusta enseñar, a veces uno pareciera como que redunda en cosas, pero es para que la gente lo pueda entender mejor, ¿verdad? Y siempre los maestros, ¿verdad? En el caso de Magali, que es maestra de escuela dominical, en el caso de Giovanna, y aquí hay hermanos que pueden desarrollarse en la enseñanza, solamente que a veces les falta como un poco más de ahí de ponerle, ¿verdad? A los maestros nos gusta hacer ilustraciones para que la gente pueda entenderlo mejor, ¿sí o no? En este caso, Pablo está usando una imagen de un árbol y de las ramas. ¿Se acuerdan Jesús cómo le predicaba o le enseñaba a sus discípulos? ¿Con qué?
con parábolas, ¿verdad? ¿Qué son parábolas? Son enseñanzas, ¿verdad? En las cuales se usan cosas cotidianas para explicar algo espiritual, ¿verdad? Eso es lo que también Pablo nos hace alusión aquí con la imagen del árbol y de las ramas. Para ellos el olivo, ¿cuántos han visto un olivo? Levántenme la mano, así, no en foto. ¿Alguien ha visto un olivo? Sí, ¿usted cree que sí? ¿No está muy seguro? No creo que sean de los olivos que creemos, ¿verdad? Pero en el pueblo de Israel, hermanos, el olivo era un arbusto, un árbol que siempre, o sea, que era algo como que nosotros hablemos aquí el culantro, ¿ah? ¿Entendemos todos qué es culantro? Sí, ¿verdad? Solo un día le dije a una de mis hijas, le digo, páseme el culantro, y me dice, ¿y ese cuál es? ¿Verdad? Pero ya le tuve que explicar cuál era el culantro, ¿verdad? Pero si yo hablo de culantro aquí, todo el mundo sabe que es un culantro, ¿sí o no? Ah, bueno, hasta eso, ¿verdad? Buen punto. Tú sabes de culantro, ¿ok? ¿Verdad? Igual, yo puedo hablarles aquí de rábanos, aunque ya casi no se ven los rábanos, ¿verdad? Pero sabemos qué son los rábanos. Tal vez probablemente yo hable en otro lugar acerca de los rábanos y se queden, ¿verdad? De hecho, culantro creo que en otros países le dicen cilantro, ¿verdad? Entonces, pero Pablo les habla de la imagen del árbol y de las ramas. Pablo le recuerda a los gentiles cristianos. ¿Cuántos gentiles cristianos hay aquí? Ok. Ajá. Que es únicamente por la gracia de Dios que ellos, que nosotros podemos ser injertados en el árbol de Dios, cuya raíz, ¿quién es? No, Israel. Israel. Ok. Ahora, para que podamos entender el contexto de por qué Pablo les habla de un árbol de higo, ¿verdad? Vamos a explicar un poquitito esto. Porque, ¿cuántos saben aquí de agricultura? Levánteme la mano. ¿Nadie? Bueno, Alicia dice, bueno, ¿alguien ha sembrado algo en su vida? Ok, ¿verdad? Ah, en la escuela lo ponían a uno, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Y luego le daban a uno las hojas de mostaza para hacer picadillo, ¿verdad? Qué rico. Ok. Yo, hermanos, a mí me dan una matita, yo le agradezco con todo el corazón, pero probablemente esa matita en cuestión de días se va a morir. Y no porque yo lo quiera, sino porque, no sé, no, conmigo las matas no, ¿verdad? Pero alguien ha injertado a una matita, a una plantita, algo que no es propios de esa planta. Sí, usted lo ha hecho, Marilyn. Ajá, y le funciona el injerto, ¿verdad? Ok, hay veces que el injerto no funciona, no pega, ¿verdad? No pega. Pero Pablo, hermanos, trae el ejemplo del olivo, porque se dice que cuando un viejo olivo perdía su vigor, parece que un remedio en la antigüedad era cortar las ramas que estaban por caerse y se injertaban en ese lugar donde se cortaban esas ramas, se le injertaban brotes de olivos silvestres. Vea qué bonito, ¿verdad? Qué curioso. Se decía que el resultado, ¿qué le pasaba al árbol que estaba muriendo? Ah, no, obviamente lo podaban para quitarle las matas, ¿verdad? Para quitarle las ramas viejas, le injertaban los olivos silvestres, pero ¿qué le pasaba al árbol? Se vigorizaba de nuevo, revivía. Yo no sé si agarraba fuerza. Yo no sé si alguno ha hecho algún experimento así, pero en la antigüedad así era como funcionaba con los olivos. Por eso Pablo trae el ejemplo de este olivo, ¿verdad? Se decía que el resultado era el vigor del árbol que estaba muriendo. En el Talmud judío se habla de que Ruth la moabita, ¿se acuerdan de Ruth? Que no era el pueblo de Israel, era una gentil, fue como un brote piadoso injertado en Israel, ¿verdad? Si nos vamos a leer el libro de Ruth, es un libro muy bonito. ¿Se acuerdan, verdad? Que Noemí con su esposo se van a la tierra de los moabitas. Ahí sus hijos, que tenían unos nombres bien peculiares. Ajá, ¿cómo se llamaban, pastor? Sí, tenían un nombre bien feo. Si usted busca el significado, no le ponga así a sus hijos, hermano, por favor, ¿verdad? No le ponga así a los hijos.
Y allá en Moab, ¿verdad? Ellos muere el esposo de Noemí, mueren sus hijos y quedan sus nueras. Una de las nueras decide volverse al pueblo moabita y Ruth, que era moabita, le dice a Noemí, no, yo me voy con usted. Y le dice a Noemí, no, vos estás ya, tu esposo murió, estás libre para hacer tu vida. Y ella le dice, no. Y ella le dice unas palabras muy lindas. Dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ¿verdad? Y eso, después Ruth viene con Noemí, ¿verdad? Y conoce a Booz, ¿verdad? A Booz. ¿Y quién era Booz? Booz, ¿está bien, Estrellita? Booz, vamos a hacerlo así, ¿ok? ¿Quién era Booz? Booz. ¿Quién era? ¿Ah? El abuelo de David. ¿Y Jesús del linaje de quién es? Cuénteme. Vea qué lindo, hermanos, cómo en toda la historia del pueblo de Israel el Señor ha ido injertando olivos silvestres. Porque, hermanos, a veces mismo olivo natural, hay ramas que hay que cortarlas. No están produciendo nada. Y en el pueblo de Israel habían israelitas que se decían ser pueblo de Dios, pero más bien traían vergüenza a Dios. Y ahí Dios, ¿se acuerdan de Rahab? ¿Quién era Rahab, hermanos? Una prostituta. ¿Cómo que Dios va a llamar a una prostituta? Sí, se llama, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Misericordia, hermanos. Y Rahab también es parte del linaje de David. Vea qué lindo, hermanos. Usted tiene que entender la belleza del plan de salvación de Dios, hermanos. No te jactes contra las ramas, porque no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Para que los gentiles no se sientan superiores a los judíos, porque hay gentiles, hermanos, que se creen superiores a los judíos. Y a veces, hermanos, nos jactamos, es que nosotros sí recibimos a Cristo, pero ellos lo mataron. Plan de Dios, hermanos. Plan de Dios. Además, hermanos, para que los gentiles no se sientan superiores a los judíos, Pablo también les recuerda a los gentiles, hermanos, que la raíz que la raíz sustenta las ramas, no las ramas a la raíz. Y aunque las ramas, los injertos, rejuvenecían al arbusto, hermanos, no le dan la vida. ¿La vida de dónde viene? De la raíz. Seguimos, por su incredulidad fueron desgajadas. Dice, porque si, verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, ahí estamos hablando, recuerda que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Ahora, verso 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice Pablo, muy bien, muy bien. Pero por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, ya no dije nada, sino que ¿qué? Que teme. Por su incredulidad, el pueblo de Israel, hermanos, esas ramas fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. El justo por la fe. Ese es el tema de la carta a los romanos y Pablo lo sigue recordando. Además, cualquier gentil que es parte del árbol de Dios está ahí solamente ¿por qué? Por fe. No por obras, no por la ley, no por prácticas culturales, sino ¿por qué? Por fe. No por obras o por méritos, hermano. Si los gentiles son incrédulos, serán cortados como lo fueron los israelitas incrédulos. No hay problema. Lo único, hermanos, que tenemos que entender que nos une a Cristo se llama ¿la qué? La fe. Porque Hebreo lo dice, porque sin fe
¿Sabe que hay gente dentro de la iglesia incrédula, hermanos? Bueno, ¿de dónde sale la apostasía? ¿Y qué es la apostasía? Negar la fe. Lo que algún día, hermanos, se creyó, se vivió y se tuvo convicción, hermanos, hay gente que lo está cambiando. No nos seamos tan fanáticos. No seamos tan radicales. No, hermanos, el consejo que yo le doy a la gente es: apéguese a la palabra. Si usted no quiere ir a un extremo ni al otro, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Irnos a la palabra. Un día de estos estaba escuchando un testimonio, no lo pude escuchar todo, de un pastor que él predicaba y su iglesia estaba fundamentada en la doctrina de la prosperidad. ¿La han oído? ¿Verdad? Y yo creo en la prosperidad de Dios, pero la prosperidad de Dios no es solo dinero, ni carros. No tiene nada que ver con lo material, hermanos. Porque Jesús lo dijo: donde quiera que esté tu tesoro. Imagínense, hermanos, que yo tenga un jet, que yo tenga un carro, un Corvette, que yo tenga una casa. Hermanos, ¿a dónde va a estar mi corazón? En el mundo. Yo no me voy a querer morir, Liliana, ni voy a querer dejar nada, porque ¿qué? Pero hermanos, cuando todo, como dice Pablo, yo lo tengo todo, ¿por qué? Por basura. Cuando para mí el reino de Dios, hermanos, y su justicia es más que suficiente, hermanos. Yo no voy a querer nada de este mundo, hermanos. Nada de este mundo puede satisfacer la necesidad de nuestra alma. Yo lo hablaba con alguien un día que íbamos ahí en un Uber y yo le decía: vea, si la felicidad consiste en tener dinero, Magali, en tener propiedades, en estar casada con el hombre más guapo del mundo, sí estoy, pero ¿verdad? Hermanos, la gente en Hollywood sería la gente más feliz de este mundo y es la gente más infeliz. Se tienen que empastillar para dormir, tienen que drogarse porque sus vidas son infelices. No, la vida, hermanos, del cristiano consiste en el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, y si Dios quiere. Y este hombre hablaba en contra, decía que él, hermanos, predicaba a favor de la doctrina de la prosperidad, y dice, y él lo decía y se le veía en su cara su sinceridad y también su aflicción, y decía: y yo predicaba, hermanos, porque yo estaba seguro de que lo que yo estaba predicando estaba bien, hasta que el Señor abrió mis ojos y me reveló que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Qué triste, hermanos, es predicar algo que no está fundamentado en la palabra, que suena Biblia, que parece Biblia, pero que al final, hermanos, es una burla al evangelio de Cristo. Como dice Pablo, no es que hayan otros evangelios, pero hay gente que está predicando otro evangelio, hermanos. ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo y estamos predicando? El justo por la fe vivirá. ¿Cuál? O dime dónde está fundamentada tu fe. ¿En quién crees? ¿De quién hemos oído? Decían vamos a predicarles de Jesús, el que resucitó, de quien hemos oído y que hemos visto. ¿A quién le creemos? Verso 22 al 24. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Vea qué lindo lo que habla Pablo aquí. Nos habla de dos atributos de Dios: de la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, para con usted, hermano. Sí, para mí, amén. ¿Puedes decir amén? Si permaneces en esa bondad.
Pues de otra manera, ¿qué va a pasar, hermano? Mira pues la bondad de Dios y la severidad. Pablo enfatiza en la necesidad de permanecer en la bondad de Dios, hermano. No en el sentido de salvación por obras. Volvemos y repetimos, no es por obras, sino continuando en la gracia de Dios. Y si es por gracia, hermanos, no es que yo voy a hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Dice Pablo, no. Sino por agradecimiento a esa gracia inmerecida, a ese don. ¿Cómo vivo yo mi vida? ¿Una vida de qué? De obediencia a la voluntad de Dios. Sino continuando en la gracia de Dios y su bondad para con nosotros. ¿Qué dice Juan, capítulo 15 del Evangelio de Juan? Es un capítulo que nos habla de permanecer en Dios, de permanecer en la vid. Una relación de permanencia continua. Esta idea de permanencia continua en el árbol también es expresada en el capítulo 15 de Juan, que nos habla, ¿verdad?, sobre que Jesús, ¿quién es? La vid verdadera. ¿Y ustedes qué son? Los pámpanos, ¿verdad? Y si usted está anotando, lea el versículo del 1 al 8. Juan capítulo 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Los quitará. ¿Estamos llevando fruto, hermanos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Y después de ese fruto principal del amor, ¿qué viene? ¿Tengo gozo? ¿Hay paz en mi corazón? ¿Tengo paciencia? ¿Soy manso? ¿Hay templanza en mí, dominio propio? ¿Hay fe? Porque el que no esté, hermano, dando fruto, ¿qué va a pasar? Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? Él lo va a limpiar para que lleve más fruto. Yo le invito, hermana, y voy a compartirlo en el grupo de la iglesia, porque es un videíto de 5 minutos, no le va a quitar gran tiempo, pero es una lección poderosa de qué es ser iglesia. Porque, hermanos, y no me quiero desviar del tema, pero el pastor ha estado hablando del fruto del Espíritu, ¿verdad? O para qué vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Para hacer morada en nosotros. ¿Para qué? Para que la iglesia, hermanos, lleve fruto y ese fruto, hermanos, traiga nuevas almas. Veas ese video de qué es iglesia y analice si usted, hermano, no el que no vino, no el que no está, no su esposo, no sus hijos, usted es iglesia. Si estamos actuando como iglesia. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Porque el tener el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, hermano. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en ¿qué? En la vid. ¿Están conmigo? Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Así de sencillo. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué va a llevar? Diga conmigo, mucho fruto. Diga al que está a su lado, mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿qué va a pasar? Será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será. Es que la gente solo lee, pedid todo lo que quieran y les será hecho, pero no leyeron todo el contexto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que. ¿Cómo sabe la gente que somos discípulos de Dios? Porque hablamos muy lindo, porque les recetamos Biblia, porque vamos a una iglesia los domingos,
Una vez a la semana nos congregamos y el jueves, si me acordé, me conecto. Bueno. La cláusula condicional en este versículo de que si permanecemos en esa bondad es un recordatorio que Pablo nos dice de que no hay seguridad en el lazo del evangelio aparte de la perseverancia, dice la palabra, y solo el que perseverare hasta hay un tiempo, hermanos. ¿Cuántos tienen más de 5 años de ser cristianos? ¿Ok? ¿Más de 10? ¿Más de 15? Pero hermanos, si usted no permanece y usted mañana decide irse y viene el Señor, y usted puede sacarle al Señor todo su currículum, ¿verdad? Lo que dice Mateo: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera, en tu nombre hice aquí. Pero si al final, hermanos, no perseveramos, tenga el Señor misericordia de nosotros y nos ayude a permanecer hasta el día de su venida. No hay tal cosa como la continuación en el favor de Dios a pesar de la apostasía. No es que Dios va a seguir teniendo misericordia de los apóstatas, hermanos. Ya la misericordia fue dada, ¿no? El enlace de salvación de Dios y paciencia son correlativas, dice Murray. Dice, poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y si Israel, siendo Israel, fue cortado, vuelve Pablo a hablarnos de este olivo. ¿Debido a qué? ¿Por qué fue cortado Israel, hermanos? Por su incredulidad. Por su incredulidad. Pueden ser injertados de nuevo si no permanecieran en esa incredulidad. Volvemos y repetimos. ¿Qué dice capítulo 1 de Romanos, verso, creo que es 17, me corrigen por favor? Capítulo 1 de Romanos, verso 17. Esos hermanos, vamos a hacer ¿se acuerdan? Es el esgrima bíblico. Eso era bueno. Nos pone así. ¿Ok? ¿Era el 1.7? ¿Es el 1.7? No, creo que no es el 1.7. 1.7. Vamos a ver si estoy bien. No. ¿Es el 17? Sí. Ok. ¿Qué dice el 17? Ajá, es el 17. Por fe. El evangelio de Dios se revela ¿por qué? ¿Y para? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, más ¿por qué? Ajá, el justo por la fe vivirá. Ok. Evidentemente, hermanos, evidentemente, algunos creyentes gentiles estaban tentados en pensar que no había futuro para Israel. Había gente que creía que ya Israel estaba perdido. Ella había rechazado el pueblo de Israel, había rechazado el evangelio y ahora había pasado ese evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Israel estaba acabada, rechazada y desterrada para algunos gentiles. Dios los había escogido a ellos en su lugar. Dice Pablo, ¿verdad? O habían gentiles que creían que, bueno, el pueblo de Israel ya había sido rechazado y que ellos habían sido escogidos en su lugar. Pero Pablo, hermanos, nos habla de que este tipo de jactancia no debería de suceder dentro del pueblo gentil cristiano. ¿Por qué? Porque cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Si ustedes, dice Pablo, siendo olivos silvestres fueron injertados, ¿qué tanto más tiene problema Dios injertar los mismos, el mismo olivo natural o su propio olivo? Si los gentiles parecían injertarse fácilmente en el árbol de Dios, sabemos que no será difícil para Dios volver a injertar al pueblo de Israel, las ramas naturales, ¿verdad? También podemos suponer que las ramas naturales tendrán el potencial de dar mucho fruto. Si los injertos van a llevar fruto, ¿cuánto más, hermanos, las ramas naturales? ¿Quiénes son las ramas naturales? No, ¿quiénes son las ramas?
El pueblo judío. 25 al 27. Sí. Sí, ¿está aprendiendo? Sí, qué dicha. Vamos a hablar sobre el plan de Dios para Israel. Y este plan de Dios, hermanos, no deja al pueblo de Israel excluido, sino que, hermanos, incluye su restauración eventual. ¿Y por qué creen ustedes que Dios permitió todo esto, hermanos? Que Israel rechazara a Jesús, que nosotros fuéramos injertados y luego de su soberanía y voluntad, volverlos a injertar. Vamos un poquito, algo más. Háganle un poquito más. Ahí se los dejo. Piénselo. 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ya lo que dice Pablo. Esto es ¿qué? Un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel, ¿qué será? Salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite. No. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis, y marquen su Biblia, arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Esta es una advertencia que Pablo, hermano, le está haciendo al pueblo romano o al pueblo cristiano en Roma y nos la hace a nosotros. Y es una advertencia seria. ¿Cuántos son papás aquí? Y mamás, ¿ok? Y a veces a los hijos hay que advertirles, ¿verdad? Uno les advierte, cuando se cae de ahí, ¿verdad? Pero hay momentos en que uno se tiene que poner serio y les advierte y los vuelve a ver. Yo no sé a ustedes si les pasa, pero yo a mis hijas nada más las veo, les hago ojitos y les advierto. Y ellas entendieron. Y esta es una advertencia, hermanos, que tenemos que tomarnos muy en serio. Los cristianos no debemos ser ignorantes de este misterio. ¿Qué? ¿Cuál es el misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Esto es un misterio. Israel se ha endurecido en parte. Pablo, hermano, resume su punto de Romanos capítulo 11, del 11 al 24, en esto que vamos a leer. El propósito de Dios de permitir el endurecimiento en parte de Israel, hermanos, es para que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el misterio que debemos de entender. Y esa es la advertencia que nosotros tenemos que entender. No, la salvación no es solamente para el pueblo gentil, porque el pueblo de Israel rechazó al Mesías. No. ¿Por qué fue? Y Pablo le está diciendo, el endurecimiento del pueblo de Israel, hermanos, da pie para que el pueblo gentil sea salvo y para que entre la plenitud de los gentiles. Ahora, no todos los gentiles van a ser salvos. Y eso tenemos que entenderlo. Y eso es un misterio. ¿Por qué? ¿Por qué eso va a ser así? Yo no lo sé, hermanos. Se llama soberanía de Dios. En parte tiene la idea de algo temporal, ¿verdad? El endurecimiento del pueblo de Israel era algo temporal. Un día, hermanos, va a suceder que los judíos se darán cuenta de su endurecimiento y de su necedad. Aceptarán a Cristo Jesús y la gloriosa restauración nacional de este pueblo traerá la era del reino según Smith. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En ese momento Dios de nuevo pondrá su atención en su plan desde la eternidad sobre Israel una vez más, para que todo Israel que sea salvo. El plan de Dios desde la eternidad no pone su atención en todos de una manera uniforme a través de la eternidad, ¿verdad?
todo Israel será salvo. Todo Israel, hermanos, no es el Israel espiritual del que habíamos hablado, sino que es un Israel espiritual. Ahí lo dice el verso 25. Hasta que haya entrado dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros, que ha acontecido a Israel endurecimiento no en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y verso 26, ¿luego qué va a pasar? Porque ese Israel estaba espiritualmente ciego. Por lo tanto, no debemos considerarlo como Israel, como el Israel espiritual, sino como el Israel étnico. Hay una distinción entre el Israel nacional, ¿verdad? ¿Cuál es el Israel nacional? Si usted se va y busca en el mapa, usted va a ver que Israel está en ¿cuál continente? Keila. ¿En cuál continente está? ¿En cuál continente está, Keila? Se lo dejo de tarea. Ok. Pero ese es el Israel nacional, ¿verdad? El que usted no se tiene que volar desde aquí, ¿verdad? Ese es el Israel nacional. Hay una distinción entre el Israel nacional o el étnico y el Israel espiritual. Pablo lo pone claro en Gálatas 3:7. Vamos a Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos que son hijos de Abraham. Ahora, sin embargo, Dios todavía tiene un plan y un propósito para ese Israel étnico y les va a traer salvación. Otra prueba, hermanos, de que aquí no se refiere a un Israel espiritual, cuando Pablo está hablando en el verso 26 de que todo Israel será salvo, ¿verdad? Y que nos está hablando, Pablo nos está refiriendo a un Israel espiritual, es porque Pablo dice que esto es un misterio. Y no es un misterio que el Israel espiritual sea salvo. El misterio sería, hermanos, que fuera el Israel, todo el Israel sea salvo. El Israel étnico, el Israel nacional. Dice Harrison con respecto a todo Israel. Fue el punto de vista de Calvino. ¿Se acuerdan de Juan Calvino? ¿Sí? ¿Ok? Un teólogo. Que, por ejemplo, que toda la compañía de los redimidos, judíos y gentiles, está intencionado aquí. Pero no se ha usado Israel para referirse a gentiles en estos capítulos. Y es dudoso que tal sea el caso en cualquiera de los escritos de Pablo. Es imposible entretener una exégesis que entienda a Israel aquí como en un modo diferente al Israel del verso 25. Esos son versículos que hay que sacarles un poquito más el jugo, hermanos, pero no voy a poder. Pero tal vez en algún momento podamos volver a retomar estos versículos y poderlos explicar un poco más. Pero continuemos con ese versículo del verso 26. Dice, y todo Israel será salvo. Esto declara claramente que Dios no ha terminado con Israel como nación o como grupo étnico. Por eso se hace la distinción o se cree que está hablando no de un Israel espiritual, ¿verdad? El plan de Dios no ha terminado con el pueblo de Israel, ¿verdad? Como nación. Si no, veámoslo, hermanos, qué sucedió en 1948, ¿sí o no? Ok, para que ustedes me vayan entendiendo un poquitito esto de la Israel espiritual y de la Israel étnica o nacional. ¿Qué pasó en el 1948? No fue el año antes de que naciera mi papá. ¿Qué pasó? Sí, pero ¿qué sucedió? ¿Cómo termina todo este episodio del genocidio y demás? Un Estado libre y soberano de Israel. Si nosotros vamos a no puedo profundizar aquí en cuanto a historia, pero bueno, la Biblia lo registra. ¿Cuántos miles de años tiene la nación de Israel de existir? Yo no sé cuántos, hermanos. Si lo comparamos con Costa Rica es un país muy joven, está en pañales. Mientras que la nación de Israel, hermanos, estamos hablando que tiene una historia de miles de años.
¿Cuándo empieza, digámosle, la República de Costa Rica? A partir de ser una república soberana y libre. ¿A partir de qué año? ¿Ah? ¿1800 qué? No, hermanos, por favor. Me doy cuenta. ¿Cuándo fue la independencia de nuestro país, hermanos? 1821. Vamos a tener que hablar con el encargado de estudios sociales del ME porque estamos mal, hermanos. Ya no lo enseñan. Eso era, vean, hermanos, eso era materia en estudios sociales. ¿Cuándo fue que se independizó Costa Rica? ¿Y de dónde se no, mejor no pregunto eso. Sí. Sigamos porque no voy a terminar. Pero hermanos, si vemos la historia del pueblo de Israel, es una historia de miles de años. Pero ¿hasta cuándo es esta Israel tomada dentro, digámosle, del mundo contemporáneo como una nación? Sino ¿hasta cuándo? 1948. O sea, Israel podríamos decir que es una nación muy joven, más joven que Costa Rica. Bueno, es más, no tiene ni 100 años. Pero hermanos, eso es esa respuesta o eso que sucede en 1948, como nos lo ha estado explicando el pastor, es producto de profecías que se establecieron miles de años antes. Entonces, Dios todavía tiene algo con el pueblo de Israel, el pueblo étnico, el que habla hebreo. No sé si todavía hablarán hebreo, como la tenían como lengua principal. ¿Te cree? ¿No será el inglés? Bueno, pero todavía hay un plan de Dios. Aunque Dios ha retirado su enfoque de su misericordia redentora de Israel hacia los gentiles en general, Él lo volverá a poner en ellos. El plan de Dios con Israel no ha terminado, hermanos. Con respecto, hermanos, a las promesas de Dios al pueblo de Israel hechas miles de años antes, hermanos, se nos recuerda ese carácter duradero de las promesas de Dios, de las promesas que Dios hace, hermanos. ¿Cuántos años pasaron, hermana Patricia, para que se cumpliera la promesa de 1948, la profecía de 1948? ¿Qué Dios le ha prometido a usted, hermanos? Y a veces porque pasó un año, dudamos de las promesas o de la veracidad de Dios. Dios las cumple cuando Él quiere, hermanos, y según su plan y su soberanía. ¿Cuántos dicen amén? Dios no ha acabado con Israel, e Israel no es espiritualizado como la iglesia. Mientras nosotros vemos y nos regocijamos con la continuidad de la obra de Dios a través de todo su pueblo, durante todas las generaciones, también podemos ver una distinción entre el pueblo de Israel y su iglesia. Hay una distinción a la que Pablo es sensible aquí. Pastor, creo que lo voy a continuar el otro año, ¿está bien? Sí. Porque hermanos, viera que no quiero correr porque siento como que el otro domingo, no, bueno, no sé. No creo que lo pueda terminar el otro domingo. El otro año, hermanos. Pero quiero dejarlo aquí. Quiero que por favor pongamos pausa ahí en el verso 26, porque es que este verso 26 hay que hablarlo claramente, hermanos, para que ustedes lo puedan entender. Y ya uno siente cuando uno es maestro que ya llega un momento en donde la gente ya está con hambre o no sé qué es lo que tendrán. Pero hermanos, déjelo ahí. Ajá. Sí. Vamos a dejarlo en el verso 26, ¿les parece? Sí. Porque a veces, ¿cuántos han estado en una clase de matemática y cuando ya llega a cierto momento el profesor le habla y usted nada más siente grillos en la cabeza? Están botados. Y no me gusta embotar a la gente. Entonces creo que lo voy a dejar aquí. ¿Está bien? Ok. Listo. Los chicos de escuela dominical tienen versículo. Pueden pasar. Ya le doy el micrófono al pastor.
original te dará la confianza, seguridad y durabilidad para decir, ahí es. En Purdy Repuestos tendrás todo eso y más, porque tenés todo el respaldo de Grupo Purdy. Si es repuesto original, ahí es. Adquirí Purdy Repuestos originales.